Senadora, yo lo que creo es que desde la silla del Congreso es muy fácil desprenderse de la realidad del colombiano de a pie, porque mientras los colombianos se levantan pensando si comen o se pagan los pasajes, pues usted en el Senado seguramente se levanta pensando si la correa le combina con los zapatos. Pero yo quisiera hacerle una propuesta en esa medida para que usted, digamos, ponga el ejemplo y los senadores y los congresistas pongan el ejemplo. Sí, ¿por qué no dona usted el 50% de su salario en compañía de los senadores de la República y de los congresistas de la Cámara de Representantes y el 75% de sus UTLs? Yo creo que eso ayudaría muchísimo a financiar el sistema, porque usted está hablando de la Universidad de los Andes, no es comparable una universidad como los Andes con la realidad de la universidad pública en Colombia. Entonces, es decir, que sean los senadores y los congresistas quienes inicien ese apoyo fundamental que necesita en este momento la educación superior, donando el 50% de su salario y el 75% de sus UTLs a la educación superior pública de Colombia. ¿Qué dice Paloma para que contestemos muy rápido o hacemos todas las inquietudes y al final la senadora Yo contesta? creo que Sí. reunámoslas todas para poder. A mí me parece, Listo. a mí A me ver, parece, Alejandro. a mí me parece que a la senadora Paloma Valencia se le olvidan dos aspectos muy importantes. El primero es que no todos los colombianos nos ganamos 30 millones de pesos como lo hace ella. Y el segundo es que la educación es un derecho y los derechos no se compran. Es importante dar claro eso y yo creo que a la senadora le tiene que quedar muy claro, y es que realmente en este país la educación es un derecho, los colombianos tienen derecho a ella, es un país donde más del 80% no se gana más de 2 salarios mínimos, y que realmente pues creo que su propuesta está muy alejada de la realidad de este país. ¿Alguien Además más? que eso no solucionaría realmente nada, porque si estamos hablando que la educación es un derecho y no un privilegio, pues los derechos no deberían depender de la voluntad de la gente. Esto profundizaría aún más la crisis. Digamos, yo vengo a la universidad pedagógica, realmente cuántas personas pueden ingresar a las universidades públicas, en qué condiciones lo están haciendo, y es algo que hay que entrar a analizar, porque no todas las personas ganan la misma cantidad de dinero en Colombia, y creo que es algo de analizar, porque no se puede simplemente votar a la gente por voluntad política poder hacerlo. ¿Quién más? Bueno, y además esto es algo que funciona en las universidades privadas, que se mantienen a raíz de sus matrículas. El sistema público no debería funcionar así, debería estar hecho a partir de dineros públicos. Conseguir 15 billones de pesos no es un imposible para un gobierno con la voluntad de hacerlo. Finalmente eso vale el metro de Bogotá y es menos de la mitad del programa 4G. Jennifer. Un punto que la discusión central en Colombia hoy es si la plata de los impuestos de nuestros colombianos se va a invertir en garantizar el derecho a la educación superior, financiando la oferta, o sea, las universidades, o si vamos a insistir en programas de financiación a la demanda, o sea, créditos educativos. El programa que propone la senadora Paloma Valencia hoy ya existe, se llama Financiación Contingente al Ingreso, y hace parte de la estrategia del gobierno para quitarle recursos a las universidades públicas y destinarlo al ICETEX y endeudar a las personas. Nosotros ya pagamos por nuestras universidades, no solo con mis impuestos, sino con los de mis papás y los de mis abuelos, para que hoy podamos acceder a ellas como un derecho. A ver, tú. Sí, desde la UNED también nos preocupa que se siga fomentando la financiación a la demanda. O sea, ahí estamos claros en que lo que necesitamos es financiar la oferta y que no se repita lo que pasó con Serpilo Paga, de que Serpilo Paga nos lo prometieron como el gran programa, pero que en realidad solo cubría el 2% de los jóvenes que ingresan a la educación superior, y eso no puede ser así. Mire, un dato que nos arrojó el profesor Ateortúa de la Universidad Pedagógica Nacional es que con los dineros que se financiaron Serpilo Paga, los cuales solo cobijaron a 40.000 estudiantes, con esos mismos dineros hubieran podido cobijar a 500.000 estudiantes, si esos recursos no hubiesen ido para Serpilo Paga, sino para las bases presupuestales de las instituciones O sea, públicas. veo que aquí no hay, por lo menos entre los líderes de la protesta estudiantil, no hay ninguno al que le guste. Senadora, la escuchamos. Contesto rápidamente. Primero, creo que las cifras de Serpilo Pago están bastante equivocadas. No es cierto que hubiera podido atender 500.000 personas con la misma plata, porque el costo de las universidades y las cifras que existen hoy en día es que con los índices de deserción de la universidad pública, Serpilo Paga está costando en una carrera, en promedio, básicamente 2 millones o 3 millones más que en una universidad privada. Entonces, si comparamos el precio de la Universidad Nacional con lo que Bueno, está yo quiero costando recalcar que las Serpilo cifras Paga, que nosotros siempre estamos manejando vienen apoyadas de unos, digamos, de unos estudios bastante comprometidos por el SUE, el Sistema Universitario Estatal. Ellos no solamente hablan con base, digamos, a lo que nosotros hemos realizado en las marchas y demás, sino que juiciosamente se sentaron a realizar un diagnóstico de qué era lo que estaba pasando con Serpilo Paga. Es decir, nosotros no nos inventamos cifras o hacemos un capricho para salir a las calles a exigirle a la, digamos,
en este caso que no se profundice el tema del fondo contingente al ingreso, sino que nos hemos sentado muy juiciosamente, con ayuda de nuestros profesores y rectores en algunos casos, a poder hablar en estos micrófonos. Yo le quiero decir algo a la senadora que está, digamos, Pero si me dejaran faltando a la contestar, verdad. yo con mucho gusto Lo que le transfiere el le gobierno a doy. universidades, por ejemplo, como la Universidad del Magdalena, por estudiante de ser Pilo paga es 2.100.000 pesos, mientras que a la Universidad de los Andes le transfiere alrededor de 17 millones de pesos. A la mejor universidad del país, que es la Universidad Nacional, le transfiere 9 millones de pesos por estudiante y a los Andes 17. Entonces, dígame usted si le parece lógico que se le transfiera esa cantidad de dinero a una universidad privada y ahora que se diga que no se podía atender de 5 a 1. Es que es muchísimo más la cantidad de estudiantes, más de 5 a 1 el número de estudiantes que se podían atender en la universidad Pero esa es la pública con lo que transferencia costaba el por, programa Ser Pilo Paga. A ver, senadora. perdón, esa es la transferencia por la matrícula. La universidad pública vale también muchísimo más que la matrícula. Entonces, la transferencia no se puede entender simplemente por la matrícula, sino por el costo de la universidad. Es decir, los profesores, la infraestructura, la planta, todo eso vale. Y la matrícula de la universidad pública no lo paga, la de la universidad privada sí, por eso son más costosas. El resto del costo de la universidad pública también lo asume el Estado. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo segundo, mire, yo creo que el tema de los derechos hay que entenderlo de la siguiente manera. Claro que uno quisiera que todos los derechos y que pudiéramos tener un estado de protección cada vez más grande, pero mientras uno es una economía emergente con dificultades en su presupuesto, todo el mundo contribuye en la medida de sus posibilidades. De lo contrario, pues casi todos los derechos serían nulos. A mí me sorprende que digan que es que la calidad de la educación ha venido menguando. No. Es que hace unos años, es decir, antes de los 90 los colombianos no tenían derecho a la educación. Hoy tenemos derecho a la educación, que tiene muchas fallas y que tenemos que mejorarlo, por supuesto que sí, pero lo que hemos es venido aumentando, como ha venido aumentando la cobertura de la educación pública, como ha venido aumentando la cobertura de la educación superior pública. Entonces, lo importante es tener eso muy en cuenta. La pregunta es de dónde sacamos la plata para financiar. Entonces, las primeras observaciones son las siguientes. Quienes pagan impuestos en Colombia están bastante ahogados con los impuestos, porque estamos con una tasa efectiva de más o menos el 70%. Es decir, de cada 100 pesos que usted produce, tiene que pagar 70 de impuestos.